Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede y por el privilegio de estudiar su palabra, porque una vez más estamos subiendo un estudio bíblico y se titula El retorno de Israel a su territorio es obra de Dios. El retorno de Israel a su territorio es obra de Dios. El texto base lo tenemos en Jeremías 23, 7 y 8, y el pasaje de estudio Isaías 62, 1 al 3, apoyándonos con otros pasajes bíblicos afines, paralelos al tema, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la ayuda del Señor una vez más a estudiar su palabra, y el texto base es Jeremías 23, 7 y 8, y dice así: Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más: vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Amén. Pasaje de estudio, Isaías 62, 1 al 3. Dice: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Como vemos, la actual nación de Israel, la nación judía, la nación hebrea, es el pueblo no escogido, sino formado. Dios lo formó, lo constituyó en una gran nación, una nación que viene de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, como lo vamos a ver más adelante a través de este estudio, y luego a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Es una gran nación. Por mucho tiempo, Dios los ha castigado, porque ha sido un pueblo, como dice su palabra, duro de servir. Se han apartado muchas veces de Dios, generación tras generación. Se han olvidado. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, sigue amándolo. El amor eterno de Dios para su pueblo se manifiesta cada día. En cada generación, el amor de Dios está ahí derramándose en ese bendito pueblo.
han sufrido algunas veces de exilio, ¿verdad? Los han conquistado, los han invadido y todo ha sido por obra de Dios también, porque les ha enseñado Dios que es estar lejos de Él, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta, Israel clama donde están y entonces Dios los escucha y los perdona y los vuelve a su territorio. Tenemos el cautiverio allá en Babilonia, duró 70 años. Israel lejos de su pueblo, específicamente los judíos, ¿verdad? Judá. Y como vamos a ver más adelante también, a partir del año probablemente 67 al 70, fueron expulsados nuevamente, ¿verdad? Fueron sacados fuera de su tierra, también como castigo de Dios. Y esa expulsión de su pueblo en el año 70, después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Judá, o sea, los judíos, estuvieron en tremenda lucha contra el Imperio Romano. Y usted al leer los evangelios o el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo se vivió esa temporada, ¿verdad? Estaban ya cansados el pueblo de Israel o Judá de tener el yugo romano, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo, usted muy bien puede documentarse con libros de historia universal, ¿verdad? Y se va a dar cuenta todas las invasiones que ha tenido el pueblo. Pues el regreso del actual Estado de Israel, que culminó con la creación del Estado, 1948. Empezó el regreso después de la Segunda Guerra Mundial. Regresó a su tierra. Este retorno del pueblo es un milagro de Dios. Es cumplimiento profético de que iban a regresar a su tierra, la tierra santa de Israel. Ellos regresaron a su hogar, que quedó totalmente vacía. Cuando el gobierno del Imperio Romano los expulsara de su territorio. Si usted quiere informarse también, ahí están las epístolas de Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta ahí. Porque eran indómitos, ya no aguantaban el yugo romano, ¿verdad? Entonces el imperio lo que hizo fue sacarlos de su tierra. Ellos no se fueron por su propia voluntad, ellos fueron expulsados. Pero también esto ya había sido profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Y allá en Éxodo el Señor dice claramente, ¿verdad? Dios le dice a Israel que si no se someten a su voluntad, pues también serán esparcidos. Dios ha amado tanto a su pueblo que los ha disciplinado, los ha castigado. Pero hoy regresaron. 1948 se iza la bandera de Israel, el lienzo blanco con franjas azules y una estrella azul en el centro, ¿verdad? La estrella del Estado, la bandera del Estado de Israel ondea en su territorio. Vamos a ver cómo dice la profecía que el Señor Jesucristo les dijo. Él se los dijo claramente y así se cumplió, tal y como el Señor lo profetizó. Lo tenemos en Mateo 23 y Mateo 24. Vamos a leer
del capítulo 23, versículos 37 y 38. Siempre usted puede leer totalmente el capítulo, el evangelio, toda la Biblia, para que se informe, esté enterado, ¿verdad?, de lo que está pasando. Entonces dice el versículo 37 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Literalmente, como dice este versículo 38, la tierra de Israel quedó desierta, destruido totalmente el templo. Usted lo que mira ahorita de Jerusalén son los muros. El monte del templo no hay vestigios visibles sobre la tierra. Abajo sí están los arranques, ¿verdad? Abajo sí se ve los cimientos del templo. Pero la superficie que se ve ahorita no se ve nada. El muro está ahí. El muro que ha sido remozado varias veces, ¿verdad? Y ese es el único lugar que tienen los judíos para ir a adorar a su Dios, Jehová de los ejércitos. Yahweh, como le dicen ellos, ¿verdad? En hebreo, Yahweh. Mateo 24, 1 y 2 dice, y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús estuvo en Jerusalén predicando el reino de los cielos, hablando del evangelio glorioso, y muchos le oían por curiosidad, otros por saber de qué se trataba, ¿verdad? Y otros para ponerle trampa, como los fariseos. Se fue de Jerusalén después de haber predicado. Se fue del templo. Y sus discípulos, cuando llegaron, ¿verdad?, donde estaba descansando después de salir del templo, le señalaron los edificios del templo, se le mostraron los edificios del templo. Era un complejo. El templo de Jehová era un complejo. Si usted quiere saber cómo era, lea en Levíticos, lea el Antiguo Testamento, ¿verdad? Puede comenzar desde Éxodo, la historia del pueblo de Israel, hasta Deuteronomio. Cómo era el tabernáculo y cómo tenía que hacerlo. Véngase a Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Primera y Segunda Samuel. También usted puede ahí informarse de la historia de Israel. Cómo el rey Salomón construyó el templo. Entonces era un complejo. No era solo un edificio, no. Eran varios edificios, pero el principal era el lugar santo. Entonces los discípulos le mostraron al Señor, ¿verdad?, los edificios del templo, dice, ¿ah?, todo lo que había ahí. Y respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Literalmente, si usted puede investigar cómo se ve alrededor de esa explanada del templo, como le dicen, ¿verdad?, usted va a ver grandes bloques de piedra, regazón de piedra. Se ven ahí unas piedras en forma cilíndricas, como que hubieran sido pilares. Vestigios que Dios ha querido que permanezcan ahí para testimonio de que su palabra se cumple. Literalmente, como el Señor Jesús se lo dijo, así sucedió y así permanece hoy. Porque el templo de Jehová fue desierto. Quedó eso sin un judío. Se quedó la tierra abandonada, desolada, deshabitada. Por eso lloró el Señor Jesús. Por eso lloró al ver a Jerusalén. Dice en otro pasaje, si supieras qué es lo que hoy
respecto a tu paz, te toca. Pero tú has apedreado, has matado a los que te hemos enviado. Mira. Israel por su incredulidad. Oiga bien la palabra, incredulidad. Ese pecado de incredulidad es lo que más le ofende a Dios. No quiso Israel creer en su Mesías, el Hijo de Dios. Y tal y como el Señor Jesús lo profetizó, la historia universal, oiga bien, narra cómo fue ese acontecimiento, cómo los romanos fueron y combatieron a Jerusalén, a todos los judíos, cómo fue la lucha sangrienta, cómo le pegaron fuego al templo, cómo fue que destruyeron todo. Eso usted lo encuentra, la destrucción de Jerusalén. Hay libros que narran la historia. Y está el otro libro contemporáneo, historia contemporánea, Así nació Israel también. Usted puede documentarse para estar informado. Claro, a la par de la palabra de Dios. Estos libros son de autores fidedignos, ¿verdad? Los historiadores bíblicos como Flavio Josefo, ¿verdad? Plinio el Grande. Son historiadores de la época y fueron cronistas, podemos decir, ¿verdad? De todo lo que acontecía en esa época y lo que aconteció actualmente en nuestra historia contemporánea, el libro Así nació Israel. Es escrito por un guatemalteco apellido García Granados. Usted puede preguntar ahí si le interesa saber la historia moderna, podemos decir, ¿verdad? Del Estado de Israel. Se llama Así nació Israel. Pues bien, esta expulsión que hizo Roma, el Imperio Romano, de los judíos, sacarlos de su territorio, fue permitido por Dios. Fue juicio divino. Por su incredulidad y rechazo a su Hijo Jesucristo, su Mesías. Porque Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice Romanos 1:16, primeramente a los judíos y después a nosotros los gentiles, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, dice, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación. Primeramente a los judíos y después a nosotros los gentiles. Estábamos lejos de ese pacto de Dios con su pueblo. Pero debido a que Israel tropezó en su fe, ¿por qué ellos creen en Dios aún? Pues no creen que vino. No creen que vino Dios en la persona de su Hijo amado Jesucristo, porque Él es Dios también. Entonces, ese pecado les costó, como decimos, lágrimas de sangre, mortandad y expulsión de su territorio. Mire cómo dice Hebreos 10, 28 y 29. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Oiga, pues, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para que su pueblo viviera conforme a esa ley, muere sin misericordia. No pues, se podía antes infringir el sábado. Cuenta la historia bíblica que en sábado andaba un extranjero por ahí, ¿verdad? Haciendo labores del campo. Y le pusieron queja a Moisés. Le fueron a traer y dijo Dios, muera irremediablemente. ¿Mira? Como dice aquí, quien menospreciare la ley de Moisés, al haber 2 o 3 testigos, dice, muera sin ninguna misericordia. Oiga pues, mire qué severo. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo?
El que viola la ley de Moisés, ¿verdad? O el que hollare al Hijo de Dios. Oiga, el que pisoteare al Hijo de Dios, el que menosprecie al Hijo de Dios, el que tenga en poco a Jesús, el Cristo, el Mesías, aleluya. ¿Usted quién cree que tiene mayor, es merecedor de mayor castigo? Aquí dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testimonio? Oiga, pobrecitos aquellos que se burlan del Señor Jesucristo, que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que tienen en poco su sangre, poniendo su confianza en los ritos y ceremonias de la ley. Cuanto que Dios el Padre mandó a su Hijo para que su sangre preciosa nos limpiara de todo pecado y tuviéramos perdón en su nombre. Aleluya. ¿Quién cree usted que merece mayor castigo? Es la pregunta aquí. Que tenga por inmunda la sangre del testamento, dice, en la cual fue santificado. O sea, el nuevo pacto, la sangre de Jesús. E hiciera frente al Espíritu de gracia. Mire lo que le pasó a Israel, a los judíos. Años 70, expulsados de su tierra totalmente, y muchos murieron. Se quedaron sin templo, se quedaron sin casa, sin familia, y muchos perdieron la vida. Mire qué castigo. La incredulidad por haber rechazado a su Mesías. Dice la palabra de Dios, el que tenga por inmunda la sangre del testimonio. Peligroso. Dice en Romanos, mirad la severidad de Dios para con los que cayeron, dice, y su bondad para con vosotros, si permanecéis firmes en la fe, dice. Mire. Y muchos dicen, Dios no castiga. Miremos a Israel. Miremos la historia de ese pueblo amado de Dios. Cómo ha sufrido por su necedad, por su cabeza dura. Duro de servir, dijo el Señor que era ese pueblo. Pero Dios lo ama. Porque Dios lo creó para sí mismo, para su gloria. Mire cómo dice Romanos 11:20 al 23. Hablando de Israel. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Hablando de las ramas, ¿verdad? Las ramas reales. La familia de los judíos, la familia de Israel, fueron quebrados, dice. Fueron separados de Dios. No todas las ramas, por supuesto que no, porque la iglesia está formada también por judíos. La iglesia, la primera iglesia, fue fundada por judíos y por un gran judío, aleluya, Jesucristo. No se olvide que Jesucristo es sangre judía, no sangre palestina, no sangre árabe, es sangre judía. Lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, nos dice a nosotros, los gentiles, por la fe estás en pie. Y la fe que nos dio Dios, la fe que nos regaló el Señor. Por esa fe que tenemos en Jesucristo, estamos en pie en su presencia. Así que no se crea usted más digno, más merecedor, más derechoso. No, el pueblo de Dios sigue siendo su pueblo amado, Israel. No te ensoberbezcas, dice. Mire, Romanos 11:20 estoy leyendo. No te ensoberbezcas, antes teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te perdone.
Si no perdonó a su pueblo amado, los castigó, los llevó a juicio. Y mire qué juicio. Desde el año 70. Ahí agarre un papel y lápiz. Año 70, haga cuentas. A 1948 que regresaron. ¿Cuánto tiempo estuvieron vagando por todo el mundo? Siendo rechazados, siendo menospreciados, siendo odiados, comparados con animales inmundos. Fue duro el castigo para Israel por haber rechazado a su Mesías. Y usted, si no cree en Jesucristo, igualmente no recibirá perdón. Dice el versículo 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Dice, mire. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron. Israel, los judíos, su pueblo. Mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire qué claro está el pasaje. Palabra de Dios. Estamos leyendo Romanos 22, 11, 22. Así es que tomemos seriedad y veamos lo que le pasó a Israel, a su pueblo amado, amándolo tanto que por él vino. Yo he venido, dijo Jesús, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga. Dice el versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, que si se vuelven a Jesús, ¿verdad? Aleluya. Mira, misericordia de Dios para con ellos también. Si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, serán perdonados, serán echados en cuenta otra vez como pueblo amado de Dios, como su iglesia. Serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. ¿Oyó? Dios no ha rechazado a su pueblo. Es una doctrina falsa, es una doctrina satánica la que se ha levantado diciendo que la iglesia sustituyó al pueblo de Dios. Mentira del diablo. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios sigue amando a Israel, porque irrevocables son, dice su palabra bendita, sus dones, ¿verdad? Irrevocable. Y no olvidemos que Jesucristo es judío, del linaje de David, nacido en Belén de Judea, dice la Biblia. Por asuntos políticos o geopolíticos, Belén, Judea, están en territorio o pertenecen, según las Naciones Unidas, a un grupo de árabes llamados palestinos. Pero eso es según el hombre. Pero Dios se mantiene firme. Porque sus misericordias para su pueblo son eternas. Ya lo vamos a ver. Pues cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, hizo un gran milagro, eso ya lo sabemos. Y lo creemos también, ¿verdad? Que atrás tenía al ejército faraónico, el ejército de Egipto, persiguiendo al pueblo que venía para afuera. Aleluya. Saliendo a la libertad, ¿verdad? Estaban en esclavitud. Dios hizo un gran milagro. Abrió el mar rojo, aleluya. Es el milagro, abrió el mar. Las paredes, las aguas fueron paredes a la derecha y a la izquierda del pueblo. Y con un viento secó el lodazal que había en el fondo. Y su pueblo pasó en seco. Así dice la palabra de Dios. Lea Éxodo. Deleítese leyéndolo. Fue un gran milagro. Un evento sobrenatural. Aleluya. Y nos gozamos por ese
evento glorioso, ¿verdad? Pero mire, lo que acabamos de leer en Jeremías 23, 7 y 8, lo vamos a volver a leer. Mire cómo dice. Por tanto, aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más, viva Jehová, o sea, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Y no dirán, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No vamos a glorificar a Dios por eso. No vamos a darle mayor trascendencia a como le tenemos que dar a lo que sucedió ahorita, 1948. Dice el 8, mire, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde las había yo echado y habitarán en su tierra. ¿Oyó? Es ahora ese milagro, porque esa es obra de Dios, que Israel regresara a su tierra. Es asunto de Dios, es cosa de Dios, que llegó el tiempo en que su pueblo tenía que regresar a habitar las tierras que por heredad eterna se las dio. Usted puede leer si quiere leer Génesis 12, ahí comienza la historia del pueblo de Dios con Abraham. A ti, a tu simiente, dicen, le daré esta tierra que pisara en tus pies. Mire. Aleluya. Y déjeme decirle que Dios es fiel. Dios honra su palabra. Dios, como dice Timoteo, aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Su palabra, dice Jesucristo, bendito, allá en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios cumple su palabra. Y en 1948 cumplió su palabra de regresar a su pueblo. Los recogió, dice. ¿De dónde? ¿De un lugar? No. De todas las tierras a donde las había yo echado. Él movió el imperio romano para que los expulsaran en castigo por su rebelión. Así es que por eso dice Romanos 11, más tú teme, dice, ¿verdad? Tengamos temor, aprendamos de lo que Dios hizo con Israel por su incredulidad, por su rebeldía, por tener en poco esta salvación tan grande que nos ha dado, porque ha costado la muerte de su Hijo Jesucristo. Es ser quien derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos ahora. Aleluya. Entonces, el Estado de Israel que usted ve ahí es obra de Dios. Es Dios que nos ha hecho regresar y todavía sigue el proceso de retornar a su pueblo. Los judíos son los primeros que están llegando. Y están llegando más de otras tribus. Lea las noticias, infórmense. En Etiopía, según los registros genealógicos que tienen en Israel, es un milagro también que tienen esos registros del ADN. Y los negritos allá de Etiopía son judíos de la tribu de Manasés, dice. Mire. Y hay descendientes de Cohen también. Y dicen muchos, están perdidas las 12 tribus. Mentiras del diablo. Dios sabe dónde están y los está haciendo regresar. Dios los está haciendo regresar. Es un milagro. Por eso dice Jeremías, que acabamos de leer 23, 7 y 8, que alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre por lo que ha hecho Él hoy en nuestros días. El retorno de Israel. Hay muchos que aún sobreviven y son de la generación, ¿verdad?, del retorno de Israel. Han nacido juntamente con la nación de Israel, 1948. Muchos de ustedes que escuchan probablemente son de ese año su nacimiento, ¿verdad? Van con la nación de Israel. Más de 70 años. Pero ¿cuánto tiempo pasaron en el exilio? Y cuando regresan, mire, cuando regresan, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un
una gran odisea para ellos también. Murieron muchos también intentando regresar a su tierra, porque muchos gobiernos se opusieron a que los judíos regresaran, porque ya estaban ocupadas esas tierras por extranjeros, por extraños. Sus tierras ya habían sido expropiadas, ocupadas por gente ajena al Dios de Israel. Pero aún así, Dios los trajo con brazo fuerte y poderoso. Así como abrió el Mar Rojo para sacarlos de Egipto, así también abrió las puertas para que su pueblo tuviera nuevamente su patria en el monte de Sión, porque ese es el monte de Sión, donde está Jerusalén. Por eso se llama sionismo, ¿verdad? Y los que están en contra del retorno de Israel se llaman antisionistas. Pero la iglesia de Jesucristo tenemos que ser sionistas, pro Israel, porque es obra de Dios, es voluntad de Dios. Y aún seguirán llegando más judíos, más israelitas, más descendientes de las 12 tribus de Jacob, de Israel. Como en alas de águila. Si usted lee el libro de Ezequiel, hay mucha profecía ahí, ya cumplida con el retorno de Israel. Y vamos a leer Ezequiel 39, porque ha sido y sigue siendo tan grande el amor de Dios para su pueblo, que no quiere dejar a ningún judío, a ningún israelita, a ningún hebreo fuera de su tierra. Mire cómo dice Ezequiel 39, del 27 al 29. Cuando los volveré de los pueblos, o sea, retornaré, quiere decir, ¿verdad? Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos. Oiga, ¿dónde andaban? En tierra de sus enemigos, porque como dijimos, eran indeseables. Los judíos eran indeseables a donde llegaran. Algunos, por obra de Dios, les abrieron las puertas antes de llegar a su tierra. Pero dice, los juntaré de las tierras de sus enemigos y fuere santificado en ellos, en ojos de muchas gentes. Oigan, ¿cuál es el propósito de haber regresado a su pueblo? Para que nosotros santifiquemos al Dios de Israel por la obra que hizo de retornar a su pueblo, a su tierra, cuando ya todo se miraba perdido, terminado, finalizado para ellos. Dios vuelve a levantar el remanente de Israel, los judíos. Dice el versículo 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Amén, aleluya. Al ver a Israel ahí, ni duda de que existe un Dios todopoderoso y que ese Dios es el Dios de Israel. Aleluya. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, después de haberlos expulsado, quiere decir, ¿verdad? Los juntaré sobre su tierra, ¿oyó? Los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. En esas tierras de sus enemigos no dejará a ningún solo judío. Todos regresarán por obra y voluntad de Dios, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dice el 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Aleluya. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Dice el Señor Jehová. Aleluya. Amén. Es lo que usted está viendo ahí ahorita. Ondeando la bandera de Israel, como dice Isaías, que los montes de Sión ondeará la bandera de Israel. Lea Isaías, otra profecía. Aleluya. Gloria a Dios por su bendita palabra que nos da luz y no caer en las trampas del enemigo.
A ninguno de los judíos, a ningún hebreo, a ningún hijo de Israel dejará Dios perdido en las tierras de sus enemigos, dice, ¿verdad? A todos los volverá a su tierra. Mire el consejo de Romanos 11, 25 y 26. Recuerde que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. O sea, era israelita, era hebreo. Por su religión era judío. Y ahora es el gran apóstol Pablo. Aleluya, cristiano. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oigan, lo que le está sucediendo a Israel es un misterio. ¿El por qué? El por qué tan rebeldes y por qué Dios tanto que los ama. Mire, es un misterio. Igual usted y yo, siendo tan pecadores, Jesucristo también nos ha alcanzado con su gracia y su misericordia y nos ha perdonado y nos ha dado salvación. ¿Por qué? Ese es nuestro Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios amoroso, ¿verdad? No ignoréis este misterio, dice, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Mire, no sea soberbio, no se crea. No se crea, como dicen, ¿verdad? La guinda del pastel. No, 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 no. Por misericordia, por Israel, por el tropiezo de Israel es que usted y yo alcanzamos, aleluya, la salvación, ser parte de la iglesia. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Oiga, oiga esto, voy a repetirlo. Que el endurecimiento, o sea, la incredulidad, en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que Israel vuelve a Dios a través de Jesucristo. Van a reconocer a Jesús como su Mesías. Van a aceptarlo, van a llorar, van a lamentarse, porque todo esto que han pasado de sufrimiento ha sido por su incredulidad, teniendo tanta evidencia que Jesús era su Mesías, porque los milagros que Jesús hizo, nadie nunca jamás los había hecho. Resucitar muertos, dar vista a los ciegos, a los paralíticos de nacimiento, a los mudos, libertar endemoniados. Todo lo que hizo Jesús con ellos. Todo el pueblo lo vio. Por eso dijo el Señor Jesús, si no me creéis a mí, creedme por mis obras, dijo, ¿verdad? Por lo que él estaba haciendo ahí visible ante ellos. Mire. Y dice el apóstol Pablo, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, todos los gentiles somos nosotros, los que vamos a ser salvos nosotros, hasta que ya haya entrado el último gentil. Como quien dice al arca, ¿verdad? Hasta el último gentil que va a ser salvo. Cuando la iglesia se haya ido, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Y luego todo Israel será salvo. Dice, mire, versículo 26, gloria a Dios. Hay esperanzas para el pueblo de Dios. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Aleluya. Amén. Y déjeme decirle que el Señor Jesús, cuando Él venga, con sus santos ángeles y su iglesia con Él, oiga pues, dice la palabra de Dios, usted puede leerlo ahí en Zacarías, que Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de Sión. Que no lo engañe Satanás a usted, hermano y amigo. Ahí andan unos en América del Sur diciendo que es Jesús, vistiendo a la, según ellos, a la antigua, ¿verdad? Como posiblemente andaba el Señor Jesús, que son Jesús, Jesús. La Biblia no dice que Jesús va a aparecer por aquí, por América, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Ecuador, no, no, no. La Biblia dice que cuando Él venga, en su segunda venida, descenderá del cielo al monte de Sión, porque en el monte de Sión
Ahí fue que él partió para el cielo también. Si usted lee bien Hechos de los Apóstoles, hay que leerlo, hay que leer. Entonces, cuando el Señor Jesús venga, después de la boda del Cordero, vengamos nosotros con él, sus santos redimidos. ¿Qué dice? Vendrá a libertar a su pueblo. Dice, vendrá de Sión el libertador, dice mí, que quitará de Jacob la impiedad. El pueblo judío, el pueblo de Israel, los que están ahí, con su bandera blanca, franjas azules y estrella azul. Aleluya. Esto es obra de Dios. Y usted está opuesto, se está oponiendo usted a la obra de Dios. De ninguna manera, ¿verdad? Al contrario, damos gracias a Dios por su fidelidad, porque hay esperanzas para nosotros los gentiles, que Dios cumple su palabra. Mire cómo dice Isaías 54:7. Le dice Dios hablando con Israel, por un pequeño momento te dejé, aleluya. Por un pequeño momento te dejé. Mire, como dice su palabra que allá en Pedro, en las epístolas de Pedro, que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años para el Señor son como un día, ¿verdad? Entonces, Él está en la eternidad. Allá ahí, ya hablamos de esto, no hay medida de tiempo, ya es eterno hoy. Por un pequeño momento te dejé. Y son más de 100 años, ¿verdad? O más de 1000 años, ¿verdad? Estamos en el 2023. E Israel regresó 1948. 1948. Quítele 70 años. Y fue cuando ellos se fueron. De ese tiempo pasaron vagando por el mundo, entre sus enemigos. ¿Se acuerda del Holocausto? ¿Ha escuchado del Holocausto? No fueron amigos, ¿verdad? Enemigos, los nazis. Los nazis querían exterminar a la raza judía, pero el león de la tribu de Judá estuvo ahí para guardar un remanente, aleluya, la simiente de todos aquellos que fueron expulsados. Los Proron, rusos, igual, los echaron allá a Siberia, allá que se vayan a morir todos congelados. Aleluya, y ahí estuvo su Dios, guardándolos como el águila que guarda su unidad. Así estuvo el Jehová de los ejércitos, guardando a su pueblo en medio de aquel tierras gélidas, tierras que solo hielo, 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 hielo. Usted puede informarse. Ahí estuvo Dios con ellos. Pero, ¿qué dice Dios? Por un pequeño momento te dejé, dice. Pero ese momento se volvieron, ¿qué? Años, cientos de años. Pero llega el tiempo en que Dios va a obrar. Y llegó el tiempo. 1948, se levanta una nación judía. Se levanta una nación para que nadie mueva su pueblo de Dios de su lugar. Ahí les ofrecieron otros territorios, según la historia. Les ofrecieron Madagascar, allá por África. Mira, cuerno de África le dicen, ¿va? Ahí está Madagascar. No dijeron ellos. Si Dios sabía muy bien qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Puso en el corazón de los hebreos, de los judíos, de los israelitas, como usted quiere llamarles. Puso en su corazón regresar a su tierra, a su amada Israel. Pero ya le habían cambiado nombre. Ya no se llamaba Israel, ni se llamaba Jerusalén. Los romanos le cambiaron nombre, porque así quisieron borrar ellos también del corazón del pueblo su amor por su tierra santa. Pero el león de la tribu de Judá, aleluya, que no duerme, que no se adormece, que guarda para siempre a su pueblo, guardó su salida y su entrada, aleluya. Ellos dijeron, no, vamos a ir a las tierras de Israel. Eres Israel. Ahí están. Pero dice el Señor, por un pequeño momento te dejé. Y si usted lee la historia que pasó en este breve momento según a los ojos de Dios, hay muchas
vicisitudes, tragedias que vivió el pueblo, lejos de su patria, lejos de su tierra. Y dice el Señor, mas te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Mas te recogeré con grandes misericordias. Mire, ahí está Israel, con apenas 70 y tantos años de existir, siendo una potencia mundial. No es porque ellos sean súper, no, es porque Dios ha estado con ellos. Dios los dotó, les dio conocimiento, sabiduría, habilidades, ¿sí? Para que pudieran nuevamente levantar ese gran estado de Israel. Gloria a Dios por su pueblo de Israel. Gracias a Dios. Nosotros la iglesia tenemos que darle gracias a Dios por Israel. ¿Qué dijo el Señor Jesús a la samaritana? Se puede leerlo ahí en San Juan 4. De los judíos, ¿qué dijo? Nos vino la salvación. Aleluya. Porque ellos tropezaron. Porque ellos tropezaron. El Señor se volvió a los paganos, a los gentiles, nosotros, que no teníamos parte de ese pacto, en ese pacto de Dios con su pueblo. Pero Dios, que es grande en misericordia y que desde la eternidad Él había preparado todo esto, nos recogió a nosotros también con misericordia, ¿verdad? Igual que su pueblo, lo recogió con misericordia. Hay una anécdota. Las anécdotas son reales. ¿Oye? Eso quiere decir anécdota. Cuentan los investigadores que cuando cuando expulsaron a todos los judíos de sus tierras, los enviaron al exilio, se escondieron los crustáceos, se escondieron las conchitas que habían en la orilla del mar. Esas conchitas o crustáceos, como se quiera llamarle, dice que se usaban para sacar el tinte azul que decimos nosotros, ¿verdad? Si usted lee Hechos de los Apóstoles, ahí se menciona a una cristiana, que ese era su trabajo. Y dice que se escondieron porque nadie más usara ese color. Aleluya, mire cómo Dios, cómo el celo de Dios por los suyos y por lo suyo. Mire, con ese color pintaban ellos su ropa, su manto. Mire, ese color es el que tiene la bandera de Israel. Y cuando vuelve el pueblo a su territorio, milagro de Dios, regresan también a reproducirse las almejitas, conchitas, crustáceos, como usted quiera llamarle. Mire, si usted lee Isaías, ahí se va a dar cuenta que el desierto florecerá. Ahí está el desierto. Belleza de flores. Uno no se imagina que en ese arenal hay raíces que resisten tanta sequedad y que en su temporada brotan las flores. Belleza de flores. Milagro, ¿verdad? El Todopoderoso, aleluya. El que de la nada lo creó todo, aleluya. Es el Santo de Israel, es el Dios de Israel. Es nuestro Dios. Así es que la iglesia de Jesucristo tiene muchísimos motivos por qué amar al pueblo de Israel, por qué orar por el pueblo de Israel y por qué hablar, como dice el pasaje de estudio, Isaías 62. Por amor de Sión, no callaré. No podemos dejar de hablar en bien
de bendecir, quiere decir, al pueblo de Dios, a Israel, a esa nación que desde su llegada, Satanás ha estado en contra. Porque esta lucha que en la actualidad sigue sosteniendo el pueblo de Dios, Israel, es una lucha espiritual del mal contra el bien. Pero ya sabemos que la victoria está al lado de Israel, porque el león de la tribu de Judá, que es su Dios y mi Dios, no duerme ni se adormece. Ha guardado a su pueblo y lo seguirá guardando. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salud, o sea, salvación, se encienda como una antorcha. Usted y yo, si somos fieles al Señor Jesucristo, vamos a ver la grandeza de la obra de Dios, porque no ha regresado, no ha retornado Dios a su pueblo, a Israel, ahí, para volverse a perder. No, recuerde que el reino milenial, Dios lo va a instaurar en Jerusalén, en esas tierras de Israel, para gobernar al mundo desde ahí. El anticristo va a querer hacer lo mismo, porque el anticristo imita, copia, ¿verdad? Burdas copias, burdas imitaciones de Dios. Pero el verdadero Dios hace todo perfecto, hace todo bueno, y vamos nosotros también a reinar con nuestro Señor Jesucristo en las tierras de Israel, con un pueblo que reconocerá al final que Jesús, el Cristo, el Mesías de la iglesia, aleluya, es su Mesías. Lo verán todavía con las marcas de los clavos, ¿verdad? Y le preguntarán, ¿qué son esas heridas que tienes? Al ver su gloria y esas marcas feas en su cuerpo. Le preguntarán, se extrañarán al ver eso ahí. Y le va a decir, él dice, en la casa de mis amigos me las hicieron. Oh, aleluya, gracias Señor. Y para terminar este estudio en su parte A, esta es la primera parte. Mire cómo dice el Salmo 122:6. Nos dice a nosotros que amamos al judío Jesús, nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador y Dios. A nosotros la iglesia nos dice el Salmo 122:6. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Esta es una orden. Este es un mandamiento de que nosotros que gozamos de esa paz, aleluya, la paz del Mesías, la paz de Jesucristo, pidamos que también esta paz llegue a Jerusalén, llegue a la tierra santa, llegue a sus habitantes, a sus pobladores, llegue para que todos ellos puedan ver que de Dios, de su Mesías, viene esa paz, viene la victoria. Y dice la promesa del mandamiento, sean prosperados los que te aman. Aleluya. Nosotros ya hemos recibido. Sería un plus la bendición de cada día al orar por Israel. Dios quiera que usted, hermano, esté orando por el pueblo de Dios. Edifíquese, conozca más, infórmese en la historia de los hebreos, de Israel. Génesis al Apocalipsis. Usted va a encontrar ahí todo respecto a Israel. E historia contemporánea, usted puede buscar libros. Historia universal,
y el libro Así nació Israel, de García Granados. Que el Señor le bendiga y lo invito para que esté atento a la segunda parte de este tema precioso. El retorno de Israel a su territorio es obra de Dios, ¿verdad? Es milagro de Dios, ha sido voluntad de Dios. Dios mismo los ha retornado. Esta es su primera parte. Lo invito para la segunda, con ayuda de Dios, y si Él no ha venido, entonces nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé paz en su corazón y sobre todo amor para su pueblo Israel. Recuerde que usted ama a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que tiene sangre judía, es del linaje de David. Que el Señor le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Amén.